El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo decía Jesús: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Se parece a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Crece, se hace un arbusto y los pájaros anidan en sus ramas. Y añadió: ¿a qué compararé el reino de Dios? Se parece a la levadura que una mujer toma y mete en 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, los estudiosos de la Biblia han contado las veces que la expresión reino de Dios o reino de los cielos, que es lo mismo, aparece en los labios de Jesús. Y podemos decir que 90 veces Jesús pronuncia esta expresión, reino de Dios o reino de los cielos. Jesús predicaba sobre el reino de Dios. Y hoy Jesús nos explica cómo es el reino de Dios con 2 imágenes. La semilla de mostaza, que va creciendo hasta convertirse en un árbol, y la levadura en la masa. La levadura hace que la masa vaya creciendo. La masa va creciendo gracias a la levadura. ¿Qué nos quiere decir Jesús con estas 2 imágenes? Que el reino de Dios siempre crece. Una primera pregunta sería: ¿y qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el ámbito donde Dios está en primer lugar. Ahí donde hay una persona que ha puesto a Dios en el primer lugar de su vida, ahí está el reino de Dios. Y el reino de Dios tiene que crecer. El reino de Dios crece, porque Dios hace que su reino crezca y nosotros colaboramos. Y todos estamos involucrados en el crecimiento del reino de Dios, porque todos tenemos que hacer apostolado. Otra pregunta: ¿y cómo crece el reino de Dios? 3 características, queridos hermanos. El reino de Dios crece en silencio. El reino de Dios crece progresivamente y el reino de Dios llegará a su plenitud en la segunda venida del Señor. Y a cada una de estas características le corresponde una virtud que nosotros tenemos que practicar. El reino de Dios crece en silencio. Qué importante es la humildad. El reino de Dios no crece espectacularmente, con ruido. El reino de Dios crece en silencio, en ese apostolado que hacemos todos los días con humildad. Queridos hermanos, todos estamos involucrados en el crecimiento del reino de Dios. El reino de Dios crece en silencio. En ese médico que está a favor de la vida, en ese político que no es corrupto,
en ese padre de familia que educa bien a sus hijos, el reino de Dios crece en silencio. En segundo lugar, el reino de Dios crece progresivamente. Y entonces viene la segunda virtud, la paciencia. Padre Carlos, todos los días rezo para que mi hijo se acerque a la iglesia y no veo resultados. El reino de Dios crece progresivamente. Tú sigues rezando. Todos los días hay que hacer apostolado. No esperemos resultados inmediatos. Confiemos en el poder de Dios. Lo nuestro es colaborar con Dios, con humildad y con paciencia. El reino de Dios crece poco a poco, progresivamente. Y en tercer lugar, el reino de Dios alcanzará su plenitud ¿cuándo? Cuando venga Jesús por segunda vez. Por eso, en el momento presente, parece que el mal le está ganando al bien. Parece. Sabemos que Jesús vendrá por segunda vez y se dará la plenitud del reino de Dios. Y será la victoria definitiva del bien sobre el mal. Y esto nos lleva a la primera lectura de hoy. San Pablo en la carta a los Romanos dice que los sufrimientos de hoy son nada si los comparamos con la gloria que nos espera. Y dice San Pablo, la creación hoy está sufriendo dolores de parto. Pero cuando venga el Señor, participará de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Queridos hermanos, el reino de Dios, que crece en silencio, y por eso tenemos que ser humildes, que crece progresivamente, y por eso hay que tener paciencia, alcanzará su plenitud en la parusía, en la segunda venida del Señor. De Dios nadie se burla. Jesús vendrá por segunda vez y entonces vendrá el juicio final. Todos estamos involucrados en el crecimiento del reino de Dios. Hay que evangelizar a tiempo y a destiempo y nunca desanimarnos, porque el reino de Dios siempre crece en silencio, progresivamente, y tendrá su plenitud cuando Jesús venga por segunda vez. Vamos a pedirle hoy a María Santísima, nuestra Madre, que nos ayude a darnos cuenta que nosotros colaboramos con Dios en el crecimiento de su reino, reino de verdad y de justicia, reino de paz y de amor. Que así sea.